vamos a analizar el discurso de ayer del rey. Tengo mucho que decir, pero mira, ya que estoy en un Facebook Live, pues puedo estar más rato, que de normal pues no tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Así que voy a permitirme deleitarme mientras os voy contando cositas de esta intervención, que duró, no llega creo que a 7 minutos, me parece, la tengo aquí, que me la he bajado, 7 minutos, justo, 7 minutos y 18 segundos es lo que tengo. Es decir, una intervención pues bastante cortita. Por cierto, la que hizo en octubre del 2017 también fue muy cortita, fue como de 6 minutos o así. Bien, así en líneas generales, y luego voy a ir en detalle a un montón de cuestiones. En líneas generales os tengo que decir que se nota mucho que no ha tenido tiempo para prepararse el discurso y para repetirlo todas las veces que hiciera falta, es decir, que ha tenido pues que tirar hacia adelante, y se nota porque hay muchos más errores de los que habitualmente hay en su discurso, ¿no? Entonces, lo primero, he visto por ahí algún análisis en el que hay algo que no se tiene en cuenta, y si no se tiene en cuenta esto, todo lo demás va a estar mal, que es la línea base de comportamiento. Todas las personas tenemos una línea base de comportamiento, es decir, cómo me comporto yo de forma habitual, y ahora vamos a analizar cómo me estoy comportando yo en esta situación en concreto. Dentro de esa línea base de comportamiento se tienen que analizar pues digamos todos los canales expresivos de esa persona, qué tipo de expresión facial suele tener esa persona, qué tipo de gestualidad suele tener. Hay personas que gesticulamos mucho, hay personas que no gesticulan nada, o que hacen gestos rectilíneos, o personas que solo gesticulan de una determinada forma, un tipo de gestos concretos, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso, para todos los canales expresivos se hace esa línea base o punto de referencia. Entonces, si no trazamos esa línea base, después lo que nosotros vemos no somos capaces de observar si está habiendo un cambio o no está habiendo un cambio respecto a esa línea base, y por tanto el análisis que hacemos pues ya se queda cojo, ya de entrada ya se nos queda cojo el análisis. Entonces siempre se hace línea base. Algunos os estaréis preguntando, bueno, del rey sí que podemos hacer línea base, porque evidentemente lo tenemos en 20.000 vídeos, pero ¿de todo el mundo se puede hacer línea base? Sí, de hecho, en cualquier, por ejemplo, en un interrogatorio, los primeros minutos se dedican justamente a hablar de temas neutros, es decir, la línea base se hace bien cuando esa persona no está con una ansiedad o no está en una situación especialmente emocional, sino que en una emoción neutra, cómo está esa persona. Entonces, como te decía, incluso para personas anónimas que no disponemos de vídeos de ella, pues siempre los primeros minutos de una entrevista se dedican justamente a hablar de temas neutros, que puede ser el tráfico, puede ser el tiempo, yo qué sé, temas así que no sean, que no les sugieran ningún recuerdo emocional, ni les implique ninguna intensidad emocional, precisamente para ver cómo tienen pues su gestualidad, su expresión facial, su voz, todos los canales no verbales, cuánto tiempo tardan en contestar, etcétera. Bueno, entonces, en el caso del rey, esa línea base implica que tiene una escasa expresividad no verbal, es decir, escasa expresividad facial, escasa gestualidad, y esto es muy importante lo que acabo de decir, porque va a marcar el análisis, y eso, vamos a ver ahora, en este caso, qué es lo que nos está diciendo el rey en este análisis. Vamos a ver. Espera, es que me he liado porque tenía un papel al revés, vale. A ver, el canal de la cronémica. La cronémica lo expliqué cuando el domingo analicé a Pedro Sánchez, en la comparecencia esta donde declaró el estado de alarma. La cronémica es el canal que analiza los tiempos, todo lo que tiene que ver con el tiempo. Al igual que dije para Pedro Sánchez, digo ahora para el rey, y es que viene tarde, es decir, he comparado cuando el 1 de octubre de 2017 se declaró
bueno, se hizo un referéndum en Cataluña. ¿Os acordáis que hubo pues un montón de revuelo? Bueno, pues hubo cargas policiales, etcétera, ¿no? Bueno, pues él salió a hacer un mensaje, el que os decía antes, que estuvo como 6 minutos, el día 3 de octubre, es decir, 2 días después salió. En este caso, la declaración del estado de alarma, si queremos coger ese punto, porque realmente podíamos coger un punto anterior, pero bueno, por hacerlo más favorable al rey, si cogemos el día de la declaración del estado de alarma, esta fue el día 14 de marzo, el sábado, y él sale a hablar el día 18 de marzo, es decir, 4 días después de que estemos ya todos metidos en casa. Entonces, en este caso, como veis, respecto al único punto de referencia que podemos tener, porque ha sido las 2 veces que el rey ha salido excepcionalmente a hablarnos a los ciudadanos, pues como veis, aquí tenemos, en cuanto al canal de la cronémica, pues ahí hay un fallo, ¿no? Llega más tarde incluso que cuando fue el tema este de Cataluña. Además llega en el momento en que ha saltado el escándalo de su padre, pues todo eso también influye en la percepción que nosotros, antes de empezar a ver el vídeo, ya estamos, digamos, predisponiéndonos, pues quizás en negativo. Esto, igual que dije para el discurso de Pedro Sánchez, lo digo para el del rey. Nos tenemos que quitar esa mochila de prejuicios de encima y analizar en frío. Con la gorra puesta de analistas nos tiene que dar igual quién sea o si lo hace antes o si lo hace después. Bien. Más cosas. La postura. En esta ocasión es la primera vez que vemos que hace un discurso televisado de pie, detrás de un atril, y lo hace de pie. Esto, en principio, nos puede indicar, o quizá lo han hecho para darnos más dinamismo, para dar más dinamismo al rey, es decir, no es una persona que está sentada tranquilamente mientras estamos todos en estado de alarma, sino que ya se levanta y eso da sensación de dinamismo. Pero le ha jugado una mala pasada, porque luego, si queréis, repasáis el vídeo y veréis que hay cambio de pesos, no está cómodo y se nota. Eso, si hubiera estado sentado, no se hubiera notado seguramente, pero bueno, pues con tal de dar esa sensación de más dinamismo, de más seriedad a la situación, pues ese cambio de pesos yo creo que le ha jugado una mala pasada. Vale, pues vamos ya a la expresión facial. Fijaos, he capturado yo que sé cuántas fotos que os voy a enseñar, bueno, igual no todas, pero bueno, para que lo veáis. Bien, esta es, fijaos, a ver si puedes acercar, aquí tengo a mi cámara Alex, muchas gracias Alex. Esta es el minuto 0, lo veis que pone aquí, minuto 0, es decir, con esta cara es con la que nos saluda, ¿vale? En esta cara, no sé si lo podéis apreciar bien, realmente lo que hay es un descenso de cejas y aprieta los labios, ¿vale? Esto es lo que sustituye a una sonrisa, es decir, en lugar de hacernos una sonrisa o simplemente una expresión facial neutra, al saludarnos, al decirnos buenas noches, lo que hace es esto, buenas noches, y aprieta ahí los labios. Bueno, pues bueno, quizá es fruto de los nervios, no digo que no. Luego, otra cosa que tiene, pero eso es de su línea base, es decir, es su forma habitual de hablar, hace esto, como si le diera el sol, ¿vale? Esto de aquí. Bueno, eso es muy habitual, pero es algo que se tendría a estas alturas, y sabiendo ya que se va a dedicar a esto a largo plazo, pues esto se lo tendría que trabajar, porque es muy, digamos que no gusta a una persona que te está hablando y te está haciendo así continuamente. Como comparación, lo podemos comparar con Melania Trump, tiene el mismo gesto, que va así, como si le estuviera dando el sol, o como si no viera bien. Bueno, pues eso hay que trabajarlo, porque eso así no está bien, no es un buen gesto. Luego sí que es cierto que utiliza mucho la elevación de cejas, es decir, eleva la parte interna y externa de las cejas, pero eso es a modo de ilustradores, que nadie se confunda y piense que hay tristeza, no hay nada de tristeza, ¿vale? Aunque le salgan aquí unas arrugas, es línea base, es decir, si veis, por ejemplo,
me estoy acordando de cuando subió al trono, hacía lo mismo, es decir, en cualquier discurso él eleva las cejas y por la configuración de sus arrugas, pues enseguida le salen aquí arrugas, pero no es tristeza, ¿vale? Es simplemente una ilustración del discurso, es lo mismo que mover las manos, es para ilustrar el discurso hablado, ¿vale? O sea que eso es línea base de comportamiento. Por cierto, la línea base de comportamiento, por si os lo estáis preguntando, me he visto alguna entrega de premios, así en ambiente amable, es decir, que no está haciendo ningún discurso así complicado ni nada, sino que es una simple entrega de premios en ambiente agradable. He visto también los posados de Palma de Mallorca, he visto también los diferentes discursos, que además los tengo por aquí abiertos en el YouTube, de los mensajes de Navidades, o sea que me he visto un montón de vídeos, pero bueno, que ya lo había analizado un montón de veces, pero aún así he refrescado la línea base del rey. Bien, podemos ver también que varias veces se moja los labios, aquí lo tenemos en una, pero bueno, realmente lo hace varias veces, es decir, hace una limpieza labial, ahí, os lo estoy poniendo ahora aquí en la foto, esto lo hace varias veces, hace como una limpieza labial, y eso, ¿por qué lo tiene que hacer? ¿Cuándo hacemos una limpieza labial? Pues lo hacemos cuando se nos han secado los labios, ¿y cuándo se nos secan los labios? Pues o bien cuando hablamos mucho, no es el caso, porque son 7 minutos de vídeo, entonces no ha hablado mucho, o bien cuando estamos nerviosos. ¿Por qué? Pues porque el miedo, entre otras cosas, lo que hace es paralizar los procesos digestivos y eso hace que se seque la boca, ¿vale? Entonces es normal que en este caso pues tenga que hacer esa limpieza labial, fruto de los nervios. Entonces ahí es donde, en una de las cosas que vemos nervios, en otra de las cosas que vemos nervios es en el cambio de pesos que os estaba diciendo que hacía, ¿no? Y luego hay otra cosa muy curiosa que la hace bastantes veces, os pongo de deberes que volváis a ver el vídeo y busquéis en qué momentos lo hace, porque lo hace bastante. Y también es línea base, o sea, habitualmente lo hace, que es esto de aquí. Os pongo dos fotos porque son en dos momentos diferentes, pero ya digo que lo hace bastante. Fijaos en esta expresión facial y ahora fijaos en esta otra, ¿vale? Aquí ya la veis bastante marcada, ¿sí? Bien, pues aquí ¿qué es lo que está haciendo? Pues está, fijaos, está elevando la barbilla, eleva la barbilla y aprieta los labios, es decir, ahí, así. Bueno, pues eso, que es un gesto muy feo, que además yo lo he analizado, lo he comentado en diferentes análisis de los discursos estos de Navidad. Es un gesto muy feo y es que no se lo acaba de quitar, no se quita este gesto y como veis es un gesto pues, que no aporta absolutamente nada, que es habitual en él, es decir, que es independiente del discurso, sino que es, no tiene nada que ver con el discurso, sino que es su forma habitual de poner esa cara, ¿no? O sea, no aporta nada. Y ahora para acabar os tengo que comentar dos expresiones faciales, que estas ya no tienen nada que ver con la línea base y que son características del desprecio, ¿vale? Y esta se da, y además quiero, para que nadie diga nada, para que nadie diga, mira, esto lo estás diciendo tú porque se te ocurre, yo he cogido el vídeo del periódico El Mundo, ¿vale? Es el vídeo sobre el que he trabajado, lo digo por los tiempos, porque os voy a decir hasta el minuto y segundo en el que está, ¿vale? Y es el vídeo del Mundo, que lo podéis ver que tiene aquí el logo del Mundo, ¿vale? Bueno, pues en el minuto 3:50 vamos a ver si os lo puedo poner incluso, mira, os lo voy a poner y así lo vais a ver. Ven, Alex, acércate un poquitín, porfis. Vale. Bueno, aquí estamos en el minuto 3:48, ¿vale? Voy a ir avanzando, fotograma, esto si no lo vemos, fotograma a fotograma, va a ser complicado. Y ahora vamos ya al 3:50, ¿vale? Fijaos, vuelvo atrás y ahora quiero que os fijéis aquí. ¿Lo veis eso? ¿Veis eso que ha aparecido ahí? No sé si se aprecia porque estamos, claro, aquí haciendo un poco un apaño. ¿Veis esto de aquí?
¿sí? Bueno, pues eso de ahí es una elevación unilateral de la comisura derecha, ¿vale? Esa elevación unilateral se produce justo cuando dice valores de una sociedad, cuando dice la palabra sociedad. Esta es una, ¿vale? Y la otra os la voy a poner, que es en el minuto 4:32. Como luego se queda grabado el vídeo, lo podéis incluso comprobar, ¿vale? A ver, voy al minuto 4:30 y voy a avanzar. En el 4:32, vale, vamos avanzando. Vale, ahí, vamos ahí. ¿Veis esto? Ahí, ¿lo veis? ¿Veis cómo está aquí? Ahora se va a elevar. Ahí, ¿lo veis eso? Que está ahí más marcado. ¿Sí? Pues eso, esa expresión facial, como digo, en el minuto 4:32, se produce justo cuando dice juntos, entre todos. ¿Vale? Entonces lo podéis comprobar y hacer como yo, para adelante y para atrás, ¿vale? Bien, más cosas. El tema de los gestos. A lo mejor alguien que, bueno, que no está mucho en estas cosas, pues dice, uy, ha hecho gestos bueno, pues que estaban muy acordes con el tema o que estaban o que iban ilustrando, ha ilustrado mucho con los gestos el discurso y eso significa que cree en él. Ya claro, en teoría sí, el problema es cuando los estás haciendo adrede. Y el problema es cuando no corresponden a tu línea base de comportamiento. Y por eso os decía antes, cuando os he explicado lo de la línea base, por qué era tan importante el tema de la línea base en este análisis. Es que el rey no gesticula casi. Luego os enseñaré un trocito de vídeo que realmente ese sí corresponde a los gestos reales que hace él, los de verdad, los que sí le nacen a él hacer. Y todos los demás los está haciendo de forma artificial. Yo incluso viendo este vídeo a veces he pensado, digo, pues es que yo no sé si hay alguien ahí, justo donde está la cámara, que conforme va leyendo él el discurso en el teleprompter, le está haciendo los gestos para que él los haga iguales, porque es que me parece increíble el tipo de gestos tan, digamos, tan ostentosos, algunos incluso fuera de lugar que no tocaban, ahora os los voy a enseñar, que la verdad es que se escapan mucho de su forma de hablar. Y eso cuando alguien es asesor de un personaje público, esas cosas las tendría que saber. Yo creo que aquí hay un fallo de asesoramiento, porque al final pues todos no sabemos de todo y aquí el que tenía que saber es el que le asesora en comunicación política o en comunicación con los medios o no sé cómo se llamará. Entonces le tendría que asesorar, pero siempre se asesora a alguien desde su forma de ser. Lo que no puedes es cambiar a todo el mundo y querer convertir a todo el mundo en Obama, porque Obama hay uno y todos los demás no somos Obama, cada uno tiene su forma de ser, hay gente que gesticula mucho, gente que gesticula poco y todos no podemos acabar haciendo las cosas igual. Entonces siempre hay que trabajar con una persona a la que se quiere asesorar desde su forma de ser, no pretendiendo que sea alguien que en realidad no es. Entonces, una persona que gesticula poco, obligarle a gesticular, pues nos sale un Rajoy. Eso es lo que pasa. Entonces, aquí nos está pasando exactamente lo mismo. Y os lo voy a demostrar, lo vais a ver. Bien, fijaos, os voy a poner un trocito de vídeo del minuto 0:18 al 0:24. Vale, ¿puedes enfocar, Alex? Vale. Voy a ir a ver un pelín. Esta tarde me he reunido con el presidente del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para... Vale. Con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, pero ¿eso para qué?
¿Para qué tanto gesto ostentoso en una persona que no gesticula prácticamente, que hacen muy pocos ilustradores, simplemente para decir con quién se ha reunido? No tiene mucho sentido. Estos gestos ahí, digamos que estaban un poco fuera del lugar. Luego, más. En el minuto 0,43 dice, todas las instituciones están volcadas, y entonces nos vemos esta imagen aquí, están volcadas, ¿vale? Volcadas, es decir, es excesivo, es un ilustrador que podríamos calificar como ilustrador metafórico, es decir, hace una metáfora con las manos de esas instituciones que están volcadas, y hace la forma de volcar algo. Además, aquí lo que pasa es que tengo dudas, pero bueno, como esto no es la tele, es el Facebook Live, os lo puedo comentar, porque tengo mis dudas, porque claro, solamente le vemos hasta un poco más abajo de la cintura, y el resto está tapado, pero me da la sensación de que eleva los talones, ¿vale? Por la altura que en un momento dado toma, me da la sensación de que eleva un poquito así los talones, y en ese caso lo que estaría revelando es falta de aplomo, digamos, al hablar. Más cosas. Fijaos, os voy a enseñar esta otra foto, esta de aquí. Bueno, esta es tremenda. A ver, aquí está diciendo, es en el minuto 0,47, dice, constituye nuestra prioridad esencial, y entonces hace este gesto, ¿no? Es decir, ¿por qué nos está señalando? ¿Por qué nos hace este ilustrador, que se califica como ilustrador deíctico, cuando en realidad lo que tendría que hacer, en lugar de señalarnos a nosotros, en lugar de hacer constituye nuestra prioridad esencial, lo que si le hubiera salido de verdad hubiera hecho sería constituye nuestra prioridad, o así, nuestra prioridad esencial, y son dos tipos de gestos diferentes. En el uno te estoy señalando, que es lo que hace él, por qué me señala, y en el otro lo que está haciendo es marcar el ritmo. Veis que son dos gestos diferentes. En uno te señalo a ti, cuando en realidad no se está refiriendo a nosotros, y en el otro estaría marcando el ritmo, que es lo que tocaba aquí. Es decir, confunde los gestos, ¿vale? Porque a lo mejor alguien le está diciendo que haga eso. Otro, este de aquí, este otro. Ay. Foto 9, vale, la 9. En esta fotografía de aquí, lo que tenemos es que está diciendo, estamos haciendo frente, y va y hace esto, fijaos. Estamos haciendo frente. ¿Pero por qué me haces esto? O sea, estamos haciendo frente, ¿no notáis que está muy exagerado? Y además, no muy exagerado respecto a cómo habla él, porque no es lo mismo que hable él que hable otra persona con mayor gesticulación a la hora de hablar. Es que este gesto, además, lo hace muy arriba, muy ostentoso, muy exagerado. ¿Y para qué hace este gesto cuando dice estamos haciendo frente? Luego dice, en el único gesto que podríamos pensar que es positivo, os lo voy a enseñar, que es este de aquí. Hay un momento en que dice, quiero enviar, ven Alex, pon este de aquí. Dice, quiero enviar todo mi cariño, bueno, y aquí pues se está refiriendo a las personas que han perdido, me parece que es a las personas que han perdido a sus seres queridos. Esto es en el minuto 1,37. Y entonces se lleva la mano, como veis ahí, a la boca del estómago, o sea que no es la mano al corazón, en señal de, bueno, de estoy súper implicado con esto. Sí que es cierto que hace una inclinación hacia adelante, es decir, bueno, pues en principio eso está bien hecho, pero lo cierto es que la expresión facial, no sé si se aprecia bien al ser fotografía y no estáis viendo el movimiento, pero lo podéis comprobar, es en el minuto 1,37, la expresión facial es una expresión facial en la que desciende las cejas. Aquí igual en la foto no se aprecia bien, pero si veis el movimiento veréis que desciende las cejas, ¿eh? Entonces, bueno,
Es el único momento en que podríamos pensar que lo está haciendo bien, pero realmente llevarse la mano al estómago no es llevarse la mano al pecho, es llevarse la mano a la boca del estómago. Entonces, como digo, reitero lo que estoy diciendo todo el rato, es que a mí me parece que alguien le está incluso detrás diciéndole cómo tiene que poner las manos, ¿no? Precisamente ha sido esa falta de preparación, de no haber podido ensayar y de no haber podido repetir 20.000 veces, que seguramente en los discursos de Navidad sí que puede hacer, pues la que ha hecho que cometa estos fallos, que son mucho más abundantes de lo que suele ser lo habitual en él. Es decir, bueno, pues siempre podemos comentar cosas del discurso de Navidad, pero no tantas como aquí. Aquí es que ha sido tremendo. Bueno, a ver, os voy a poner un trozo, fijaos, que no tiene desperdicio, fijaos, vamos a ver. Alex, ven, un momentito, voy a poner un trozo de vídeo y os lo voy a comentar, porque es que hace uno detrás de otro. A ver, del 4.26, vale. A ver, os pongo este trocito de vídeo, ¿vale? Un mismo objetivo, superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos, con serenidad, con confianza, pero también con decisión y energía. Ahora tenemos que resistir, que aguantar, y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos para ganarle al virus. Vale. Para ganarle al virus, pero es que ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno, realmente veis que hay un montón. Yo he puesto los que me han parecido más llamativos, pero es que si ahora, después de que acabe yo de hablar, os ponéis, ahora con todo este análisis fresco, os ponéis y lo volvéis a mirar, veréis que es que hay un montón de gestos ilustradores que realmente no ilustran bien lo que está diciendo, porque no nacen fruto de algo natural, sino que realmente están hechos adrede, están hechos de forma artificial. Lo de los puños es tremendamente artificial, además hay cierta desincronía en algunos de ellos, es decir, no salen cuando tienen que salir, sino que salen después, están hechos adrede. Luego es que hace algunos, mirad este, por ejemplo. O sea, tampoco os quiero hacer esto muy pesado, porque es que me he sacado un montón de pantallazos, muchísimos, pero es que hay algunos que son tremendos, ¿no? Que son tan gráficos. Fijaos, este de aquí, que es la foto 18. Mirad este. Por pequeñas que sean. Ahí está diciendo por pequeñas que sean. Y nos hace el gesto como si fuéramos, a lo mejor que nos está contando un cuento a alguien, y dice por pequeñas que sean. No, es que eso no es lógico, ni es su forma de hablar. Insisto mucho en esto, porque ahí es donde podemos ver que realmente no sale de forma natural, espontánea, fruto de la verdadera emoción, sino que lo está haciendo adrede. Nadie habla así, y menos el rey, que es que no tiene esa forma de hablar. Pero ahora os quiero poner otro trozo, a ver, del minuto 5.23, 5.20, 5.23. Mira, ven, Alex, 5.20. Es muy cortito, este es muy cortito. A uno en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus hijos, pero es lo que... Vale, hasta que ha hecho esto último, eso es como si él gesticula. Este sí es el de verdad, esto sí es como gesticula él de forma normal, es decir, con el trabajo, con los niños, ¿os habéis dado cuenta cómo esos gestos, lo voy a volver a poner para que lo veáis bien, esos gestos sí fluyen de forma natural, fijaos. En su trabajo, o en su casa, con su familia o con sus hijos. ¿Veis cómo esos sí salen de forma natural? No están hechos aquí arriba, como está haciendo los otros, para que los veamos bien. Salen cuando toca, los ejecuta de forma natural, es decir, no notamos esos movimientos bruscos al ejecutarlos. ¿Veis qué diferencia más grande? Lo podéis comprobar del minuto 5.20 al 5.23. Otro gesto.
ya digo que es que, y me he saltado algunos, para no aburriros. Lo mismo que el de pequeñitas, pues ahora nos lo hace lo mismo, pero para paréntesis, ¿vale? Nos hace un paréntesis, es decir, es un ilustrador que se llama ilustrador pictográfico, es decir, hace esto, ¿vale? Un paréntesis. Bueno, es excesivo, excesivamente gráfico respecto a cómo es él de normal, no es natural. Y luego, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, que le he hecho este pantallazo, fijaos. Fijaos en esta imagen. Esto sucede en el minuto 6:36, cuando dice la palabra este virus. La frase es: este virus no nos vencerá. Fijaos, esto, si yo estuviera hablando de forma natural, creyendo en lo que estoy diciendo, porque lo digo con convicción, y tengo que decir la frase este virus no nos vencerá, y quiero utilizar esto, de forma inconsciente lo quiero utilizar, diría este virus no nos vencerá, porque os lo estoy diciendo a vosotros. No digo este virus no nos vencerá. ¿Veis la diferencia? ¿Veis cómo nos salen cuando toca? Porque nos señala a nosotros justo cuando dice este virus. Lo está haciendo a destiempo, no toca, no está conectado el gesto con el discurso, no salen cuando toca. Bien, bueno, hay alguno más, pero ya digo que es que no voy a estar aquí mucho rato contándoos esto, porque es que es más de lo mismo, todos son gestos que está haciendo y que realmente lo que nos está diciendo es que, bueno, tiene un discurso ahí escrito, que yo no sé quién se lo ha escrito, si se lo ha escrito él, si se lo escribe alguien, y que él está diciendo como quien lee cualquier otra cosa, solo que además alguien le dice que tiene que hacer una serie de conductas no verbales que realmente no son las que a él le nacen, ni sabe hacerlas de una forma más o menos natural, o sea, no le salen. Y luego, oye, la voz a mí me ha preocupado mucho. Quiero que oigáis, no hace falta que lo veáis, pero sí quiero que escuchéis su voz, simplemente escuchadla, ¿vale? Buenas noches. Permitidme que me dirija... ¿Vale? Esta es su voz. Claro, yo me he ido, yo digo, uy, me suena especialmente, la voz me suena especialmente aguda y especialmente con poca potencia, es decir, sin fuerza, sin fuelle, sin aire. Me he ido a los otros mensajes, que tengo los mensajes de Navidad. Escuchad esta voz. Responsabilidad y total entrega. Por tanto, os agradezco que me permitáis... ¿Notáis cómo aquí sí? ¿O esta otra? Están a vuestro lado. Y nuestro mayor deseo es que todas esas circunstancias... Puede que esté afónico, puede que en los otros mensajes editen de alguna forma la voz para que suene de otra forma. Aquí os pongo otros. Estoy poniendo los mensajes de Navidad de otros años. La infanta Sofía, nuestros mejores deseos para el año 2018. ¿Lo oís? Bien. No sé por qué es esto, si es que en estos discursos, los mensajes de Navidad, pues tienen más tiempo y hacen algún tipo de edición. Si hay alguien que sea experto en sonido, que nos ilustre, que nos lo diga. O si es porque ahora pues está catarrado o tiene algún problema de garganta, pero desde luego sonaba especialmente aguda y especialmente poco potente, ¿eh? No había potencia en la voz. Además hace 2 gallos, nada más empezar el buenas noches, ese ya lo habéis oído, cómo hacía. Escuchad. Buenas noches. Buenas noches. Y luego en el minuto 4:54 también cuando dice la palabra recomendaciones. Hay una pausa que yo no he entendido muy bien por qué se produce en el minuto 1:21 y se pone a mirar los papeles. ¿Pero para qué? Si tiene un teleprompter. No entiendo para qué mira los papeles. Hablar mirando un teleprompter es relativamente fácil, o sea, yo lo he hecho y es fácil. Y bueno, yo por lo menos no le vi ninguna complicación. Y aquí, sin embargo, de repente se para, mira unos papeles, una pausa excesivamente mala. O
sea que, bueno, conclusión de todo el análisis. Como veis, pues ha salido a hacernos un discurso de 7 minutos en el que, como no estaba preparado, pues se han visto muchísimos errores, muchos más de los que se ven en los discursos de Navidad, en los que, si os fijáis, pues le hacen muchos planos, y yo estoy convencida de que hacen muchas tomas y luego cortan, ¿no? Hacen un montaje, es decir, no lo graba todo seguido, y aquí, sin embargo, sí lo ha grabado todo seguido, y claro, pues si han grabado 4 veces el discurso, pues habrán cogido la que han pensado que es mejor. Aún así, como veis, ¿qué conclusión tenemos que sacar de esto, más allá de lo que es la situación en sí o la persona en sí? Esto, ¿para qué nos puede servir a nosotros ver estas cosas? No vayáis por ahí fingiendo, diciendo, bueno, como queda bien hacer gestos ilustradores del discurso, yo también voy a hacer gestos ilustradores. Es que os dais cuenta, y de hecho en escuelas de oratoria también muchas veces lo aconsejan, ¿no? Tú pon las manos así, o tú cuando digas una cosa llévate la mano al corazón. Bueno, espérate un momento, me llevo la mano al corazón si me cuadra, si en ese momento me nace. Es importante trabajar a un nivel más profundo este tipo de cosas, porque cuando yo lo que voy es trabajando solo la superficie, que es el gesto, pero no me creo a lo mejor lo que estoy diciendo, o no es algo que realmente para mí no es tan importante, o no me emociona, o no me importa, o simplemente estoy muy cansado ya porque es la 8ª vez que digo lo mismo y ya no siento esa emoción. Bueno, pues por cualquier motivo, si no te sale ese gesto, o porque tú eres así, porque no eres de gesticular, el querer hacer un gesto adrede es un problemón, porque o eres muy buen actor o actriz, o se va a notar. O más te vale que no haya un analista ahí analizando lo que estás haciendo. Pero no hace falta que haya un analista, simplemente los demás van a percibir que hay algo que falla. Y cuando yo percibo que hay algo que falla en tu comportamiento no verbal, aunque no sepa identificar qué es, yo en realidad lo único que hago es identificar qué es. Los demás sí notáis que algo falla, pero no sabéis a lo mejor exactamente qué. Bueno, pues con que los demás identifiquen que hay algo que falla en tu comportamiento no verbal será suficiente para que les generes desconfianza. Entonces, yo prefiero una persona que no gesticula nada. Ya trabajaremos otras cosas, vamos a trabajar la voz, que es muy importante, vamos a trabajar la expresión facial, lo que sea. Prefiero una persona que no gesticula a una persona que se está forzando a hacer unos gestos que no le nacen, que no van de acuerdo con el discurso, y que lo único que está haciendo es convertirse al final en una caricatura de él mismo, porque ya yo me estoy imaginando ya a José Mota haciendo este discurso. Es que es así, porque lo está exagerando tanto, los está haciendo tan exagerados, tan ostentosos, tan pomposos, que al final eso se convierte en una caricatura y no debería ser así. Entonces, bueno, con esto espero que por lo menos yo he tenido tiempo de contaros todo. Caray, que de normal no me da tiempo. Si es en la tele o en la radio tengo que ir mucho más deprisa, y me he podido explayar y enseñaros más cositas. Y por lo menos os he entretenido, digo yo, un ratito. Así que nada, contadme qué os ha parecido, contadme si esto lo habíais visto, si estáis de acuerdo, si no lo habíais visto. Un ejercicio que podéis hacer ahora, que lo tenéis fresco, es ver otra vez el vídeo. Ya digo que si queréis comprobar los tiempos, yo he utilizado el vídeo del Mundo, del periódico El Mundo. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego.